Bueno, me avisan si estoy compartiendo, si se ve. Sí, sí, se ve. Excelente. Bueno, en esta primera parte de lo que va a ser la introducción a lógica proposicional, como les decía, hemos dado la primera parte de lo que es lógica proposicional como una pequeña introducción. Se van a encontrar que hay cosas que probablemente si alguno de ustedes ha cursado de presencial o ha visto alguna parte de lo que es la lógica proposicional, se van a encontrar como un material un poco más acondicionado, un poco más corto, un poco eh, más chico, justamente porque como les decía a ustedes, en este curso de preingreso y durante un mes, y tratando de que esto entre en una primera semana de trabajo, hemos propuesto una lógica que es la que a ustedes les sirve para programar, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero y principal es entender qué es una lógica proposicional, o sea, para qué estamos viendo la lógica proposicional, para qué me sirve a mí tener conocimiento de esta parte de lo que es una proposición, para qué necesito una tabla de valor de verdad y justamente tratar de que ustedes tengan un pequeño razonamiento propio o darle un tipo de razonamiento deductivo justamente al uso de la lógica, ¿sí? Para poder empezar, vamos a decir, bueno, ¿qué es una proposición y qué son un conectivo o una conectiva? ¿Sí? Una proposición es justamente una oración afirmativa, ¿sí? Que se da dentro de la lógica tanto computacional como de la proposicional, en la cual nosotros vamos a decir que esa oración es afirmativa, primero siempre se da de manera afirmativa y puede ser deducible de verdad o falsedad. O sea, es una proposición cuando nosotros podemos decirle si algo es verdadero o es falso, ¿sí? Existen las proposiciones que son simples, es justamente una oración en la cual no se van a encontrar conectores y vamos a decir conectores, conectivos o conectivas, justamente aquello que una proposición con otra. Una proposición es una afirmación, entonces yo puedo decir, por ejemplo, hoy llueve. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, estoy tratando de decir que, afirmando, ¿no? Que hoy llueve. Si yo digo hoy llueve y cae piedra, lo que hice fue anexarle otra proposición que es cae piedra. Y están esas dos proposiciones unidas por algo que se llama conectivo o conector. Y ese conector funciona justamente de unión entre las dos proposiciones. La proposición simple sería hoy llueve, ¿sí? Y una proposición compuesta va a ser hoy llueve y cae piedra, ¿sí? Cuando nosotros tengamos la unión de varias proposiciones simples, estaremos hablando de lo que es una proposición compuesta. Y una proposición simple justamente es toda aquella que no presente un conector o una conectiva. Básicamente, una oración afirmativa en proceso de decir si es verdadera o falsa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago una pregunta, si yo digo, hoy llueve, o sea, ya cambia la intención de la oración. Esa intención de la oración, dicha para nuestro lenguaje, deja de ser una proposición y pasa a ser justamente una interrogación, pasa a ser una pregunta, ¿sí? Cuando no es afirmativa, o sea, cuando no afirma algo, una proposición no es justamente, perdón, una oración no es una proposición lógica, ¿sí? Dentro de las proposiciones simples que nosotros vamos a poder encontrar, vamos a tratar de ejemplificarlas o darles valor de variable, o sea, le vamos a consignar una variable, que en este caso va a ser P, Q, N, puede ser R, puede ser cualquier letra en minúscula que justamente aclare a qué hace referencia esa P. Si yo digo hoy llueve, para nosotros P va a ser hoy llueve. Si yo digo hoy llueve y cae piedra, P va a ser hoy llueve, Q va a ser cae piedra, ¿sí? Básicamente P y Q actúan como si fuesen una variable a la cual yo le estoy asignando un propósito o le asigno un propósito en este caso que es nada más que léxico o parte de la nomenclatura de una oración. Em, los conectivos lógicos o los conectores lógicos que nosotros más vamos a utilizar, hay otros tipos de conectores también que son más matemáticos.
En esta parte del proceso de ingreso, nosotros vamos a utilizar los que ven en pantalla acá, que son justamente la negación, el i, ¿sí? El o, el condicional, que es el entonces, y el bicondicional como los más importantes, ¿sí? Vamos a utilizar algunos otros más, voy a mostrarles algunos otros más, pero bueno, en el uso de lo que va a ser el cursado de este mes, en el preingreso de la carrera, vamos a tratar de basarnos en los más sencillos o tratar de presentarles justamente aquellos que son los más fáciles para poder trabajar. Vamos a ir justamente a algo que nosotros llamamos las tablas de verdad. Las tablas de verdad es la asignación que nosotros le damos justamente a una proposición. Una proposición, cuando sea verdadera, si nosotros queremos negarla, justamente lo que vamos a hacer es transformarle su valor de verdad a falso. Y viceversa. O sea, si yo digo hoy llueve, saco la cabeza para afuera y no está lloviendo, o sea, ¿qué voy a decir para poder negarlo? Para poder negarlo, lo que tengo que decir es hoy no llueve o no llueve hoy. A pesar de que yo diga no llueve hoy, ¿sí? Que no estamos acostumbrados a decirlo, para la lógica el no está haciendo justamente la negación a la proposición. Por lo tanto, decir no llueve hoy es justamente negar la oración tal cual como estaba escrita o tal cual como fue presentada justamente para el lenguaje coloquial o este lenguaje con el que nosotros vamos a trabajar dentro de la lógica. Después sí, ustedes me dirán, bueno, no es un lenguaje común o no es un lenguaje casual, pero acá yo quiero llevarlos, por ejemplo, a un ejemplo que trato de dar siempre, y es que, y se los pregunto ahora, o sea, para que debatamos, ¿alguna vez utilizaron la frase me voy a ir yendo? Sí, Bueno, Sí, Casi sí, siempre. no tiene lógica. es, es muy común o no, es muy común que yo digo, bueno, me voy a ir yendo. Yo por lo general cuando esa frase la digo en la casa de mi mamá es porque me quiero llevar algo de la heladera, porque por ejemplo le digo, bueno, me voy a ir yendo, es como le estoy anticipando decir, mamá, algo de lo que hiciste de comer, por favor, dámelo en un tupper. ¿No es cierto? Entonces, es una frase que fíjense qué tiene de raro o qué les parece raro ahora que la están escuchando dentro de una lógica proposicional. Analicémoslo dentro de la lógica proposicional. Tiene el ¿Qué mismo significa? verbo en Sí, tres tiempos verbales distintos. O sea, me totalmente. voy, el ir y el yendo. ¿En cuántas palabras? En muy poca, ¿En cuatro? sí, ¿En cinco? en cuatro. 5. En 5 palabras tengo tres que explican exactamente lo mismo, ¿o no? En En 3 tres tiempos palabras, sí. verbales distintos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué razonamiento. Imaginemos ahora que ustedes van a programar. Imagínense que van a programar y le dicen a la máquina, me voy a ir yendo. Explota, van a tener computadoras que explotan. Entonces, justamente la parte de la lógica, y acá es donde quiero llevarlo con esta oración que es muy, muy común. em, Esta parte de la lógica ustedes van a encontrar que no tiene el lenguaje coloquial casual o normal que ustedes suelen darle a ciertas y determinadas oraciones. Si yo digo, por ejemplo, no llueve hoy, y no es común, pero la negación, o sea, en la lógica proposicional, negar una oración es ponerle por lo general el no adelante. Si yo coloco hoy no llueve, se entiende igual, de igual manera, y también estoy negando. Pero la oración negada sería siempre ponerle, para la lógica proposicional, siempre sería poner la negación por delante de justamente lo que yo llamé P. Si P es, no, perdón, si P es llueve o hoy llueve, lo lógico sería que si la quiero negar, pongo no P. Entonces, si pongo no P a la lectura de lo que sería el lenguaje coloquial o el lenguaje en el cual nosotros deberíamos escribirlo, yo tendría que decir no llueve hoy o no hoy llueve, ¿sí? Entonces ese no hoy llueve, ustedes me van a decir, bueno, pero así yo, no, así yo entiendo que no se dice. No, totalmente. Por eso nosotros tenemos una lengua que ha justamente traspasado eso y nos permitimos a veces decir, me voy a ir yendo y no nos permitimos decir, por ejemplo, hoy no llueve o no llueve hoy.
Entonces, el arreglo que nosotros podamos hacerle a esa proposición va a depender justamente de los conectivos y no tanto de lo casual que es mi lenguaje. ¿Estamos? Así que eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, como les decía, si una proposición es verdadera, cuando yo la niego pasa a ser falsa, y si esa proposición es falsa, cuando yo la niego pasa a ser verdadera. ¿Sí? Entendamos que la negación no es simplemente darle valor de falsedad. Por ejemplo, si yo digo, no quiero no ir a trabajar, estoy diciendo que quiero ir a trabajar. O sea, estoy tratando de dar un valor de verdad o un valor afirmativo para poder hacer esa oración. Entonces, la negación tiene ciertas y determinadas propiedades que por lo general están asociadas a lo que es la falsedad y no vienen justamente de la mano de ser falso. El siguiente conectivo lógico es la conjunción. La conjunción se plantea como el i lógico, y plantea algo que es sumamente estricto para lo que es la programación. Para que se cumpla algo, si yo, por ejemplo, quiero decir hamburguesas y papas, ¿sí? O sea, yo voy a hacer un pedido a una cadena de comida y digo, bueno, mira, quiero hamburguesa y papa. Ese i juega un papel fundamental dentro de la parte de la oración o dentro de la parte de las proposiciones lógicas, porque necesito que se cumplan ambas condiciones para que eso sea verdadero. La única manera de que eso tenga un valor verdadero es que yo tenga en el pedido hamburguesa y papas, o sea que las dos sean verdaderas. Si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado del valor de verdad es verdadero. Y el resto de lo demás lo hace estrictamente falso, justamente por no cumplirse el i. O sea, si yo digo papas y hamburguesa y papas y falta alguna de las dos o faltan ambas, evidentemente no se está cumpliendo la conjunción o no se estaría cumpliendo el i. Diferente es obviamente a cuando yo digo hamburguesa o papas. Cuando yo digo hamburguesa o papas, estoy dando justamente una diferencia importante a lo que estoy solicitando. Por lo tanto, para la lógica proposicional, dentro de lo que va a ser la conjunción, en este caso el i lógico, vamos a decir que va a ser verdadero cuando ambas proposiciones de lo que nosotros estemos analizando sean verdaderas. O sea, cuando yo diga hamburguesa y papas, solamente va a ser verdadero cuando se cumplan ambas condiciones o ambas proposiciones. En el resto de lo demás es falso. En la programación, esto hace que, por ejemplo, si yo tenga que programar el acceso a cierto y determinado software o tenga que programar un acceso a cierto y determinado programa o aplicación, yo tendré que ver si, por ejemplo, es administrador y propietario. Por ejemplo, si es administrador y propietario del software, ¿qué debería pasar? Que puede ingresar tranquilamente. El resto de los demás no podrá ingresar al software o al elemento de restricción que yo le haya dado a esa aplicación si no cumple con ambos factores. Para poder ingresar dentro de la base de datos o para poder ingresar a una cierta y determinada condición, necesito que seas administrador y propietario. Es la única manera en la cual vos vas a poder acceder a cierta y determinada información de lo que yo estoy programando. El resto de las demás condiciones no deberían poder ingresar. Totalmente opuesto o de la vereda opuesta, vamos a encontrarnos con lo que es la disyunción. Este es otro conectivo que justamente plantea el o lógico. Si nosotros tenemos un análisis de una oración en la cual dos proposiciones simples van a estar unidas por un o, la condición cambia completamente con respecto al i. Si yo digo hamburguesas o papa, o sea, si yo digo hamburguesa o papa, ahora, ¿qué va a pasar? Con que se cumpla al menos una de las dos, con que se cumpla al menos una de las dos, se está cumpliendo ese o. Ese o justamente me va a decir a mí el cumplimiento de alguna de ellas. O sea, si a mí me traen hamburguesas y también me traen las papas, el o se cumplió. O una o la otra, en este caso se cumplen las dos, por lo tanto es verdadero. Si yo digo hamburguesa o papas y me traen solo hamburguesa, evidentemente también cumple porque era o una o la otra condición. ¿Sí? Y viceversa, si dice, bueno, no me traen hamburguesa y me traen papas,
Evidentemente también se está cumpliendo porque me dijeron o una o la otra, y si se cumple al menos una, es suficiente para que sea verdadero. Si las dos proposiciones son falsas, evidentemente la condición final va a ser falsa. O sea, si no me traen la hamburguesa y no me traen las papas, no se está cumpliendo ese o. ¿Hasta acá se entendió? ¿Estamos bien? Sí, 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 perfecto. Sí, bien, perfecto. bien, bien. Sí, sí, perfecto. Sí, Sí, excelente. Sí, Perfecto. Bueno, recuerden que no los puedo leer, así que todo aquel que tenga micrófono y quiera darme después alguna consulta o alguna pregunta, voy a tratar de darles estos espacios también para que ustedes consulten. Pero bueno, la idea es ir frenando de a poquito, ustedes me van diciendo si se va entendiendo o no. Pasamos al condicional. El condicional es un entonces que puede estar dentro de la gramática o dentro de la oración, puede estar como si pasa una cosa, entonces pasa otra. Y justamente por eso es condicional. Se llama condicional eh, porque cumple con una de las condiciones, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, si hay agua, entonces puedo preparar, no sé, café, ¿sí? Ese digo, si hay agua, entonces puedo preparar café. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla la condición? O sea, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición es preparar café. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla esa condición? Bueno, tiene que haber agua. O sea, ese condicional hace que si falta uno, no podamos cumplir con la condición. Ahora, si faltan los dos, se da la lógica de que justamente no cumplo con la condición o sí cumplo con la condición al no tener que mover ninguna de las dos cosas. Es decir, si yo digo, bueno, mira, si hay agua, entonces preparo café, ¿sí? Ahora, si no hay agua, ¿qué va a pasar? Entonces no preparo café. O sea, si las dos son falsas, o sea, si no se cumple que hay agua y si no se cumple que hay café, la condición se está cumpliendo. O sea, se está cumpliendo el entonces porque debería haber agua para que entonces pueda preparar café. Pero si no hay, entonces no lo puedo preparar. Significa que se cumple ese entonces, ¿sí? Por lo tanto, en esta parte del condicional, ¿sí? Imaginemos que yo digo, si hay agua, entonces puedo preparar café, ¿sí? Pero también ustedes me entenderán si digo, hay agua, entonces puedo preparar café, ¿sí? Ahí yo estoy haciendo justamente un parate en la oración en donde estoy poniendo el condicional. Y si saco la palabra entonces, ¿seguiría siendo un condicional? Bueno, analicemos, digo, hay agua. Y fíjense esta pausa que estoy haciendo, este silencio. Hay agua. Pausa. Puedo preparar café. Ahí acabo de dar una condición. ¿Se entendió? En esa pausa en donde entraría la palabra entonces, si aparece una coma, está el entonces. Aunque yo no lo lea, aunque yo no lo vea escrito, el entonces aparece. ¿Quedó claro eso? Bueno, sí, sí. una pregunta, ¿Por qué? ¿puede ser que en vez de conector entonces puede haber como conectores en consecuencia, por lo tanto, Totalmente, totalmente. Sí, sí, y sí. Y significan lo eso va, mismo? exacto. Y eso justamente hace que, si dice en consecuencia, ¿qué te está tratando de decir? Bueno, que hay una condición anterior para que se cumpla esa consecuencia. Bien, bárbaro. Totalmente. Es más, Permiso. lo, lo llevo Sí. a... Sí, sí, escucho. Significa que en el condicional, además de representarse con una flecha, se puede también representar como una coma. No, ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Vos estás hablando de una parte del lenguaje coloquial y estás mezclando el lenguaje simbólico. En el lenguaje simbólico, sí o sí, vos vas a tener que colocar una flechita. ¿Por qué? Porque estás representando P, flechita Q. Entonces, ¿qué sería P? Hay agua. ¿Qué sería la flechita? El condicional. Para que se cumpla Q, preparar café. Claro, la ¿Se coma entendió? podría sumar como conjunción.
La coma se puede sumar, pero a un lenguaje coloquial, a un lenguaje escrito, a una oración, a algo que yo escribo. ¿Se entiende? No a Perfecto, algo que perfecto, sí. no a algo que yo trabajo dentro de la lógica proposicional. Y acá es fundamental esto porque es muy buena la pregunta y la consulta, porque nosotros trabajamos dos lenguajes en paralelo dentro de la lógica proposicional, y uno es el lenguaje coloquial, el lenguaje con el que yo hablo, en el lenguaje en el que yo digo, bueno, me voy a ir yendo, ¿no es cierto? Ese es nuestro lenguaje coloquial, es el lenguaje común en el que nosotros estamos aplicando la oración Claro, en sí misma. la Y traducción, después tenemos sí. la- Perdón, pero llamémosle a esa traducción, ¿sí? Como si fuese, no sé, codificación. exacto. Si yo tuviese que traducirlo, sería el lenguaje simbólico. Sería lo mismo dicho, pero esta vez en símbolos. Claro, pero la coma, si Matemáticamente, yo, perdón, si yo digo, sí, por ejemplo, hay caramelos, coma alfajores, coma papas fritas, ¿no sería como una conjunción? Hay caramelos, claro, hay pero alfajores, hay papas claro, fritas. pero ahí no No, estás, claro, ahí, pero ahí no estás trabajando tu oración, ¿sí? O sea, tu lenguaje coloquial, no lo estás trabajando para que haya condiciones. No significa que cada vez que haya una coma es un condicional. Ese sería como Significa un que cada I. vez, no, condicional no, pero sí una conjunción donde puedo claro, transformarlo en sí, lenguaje simbólico como una I. totalmente. Y a eso justamente apunto a decir, bueno, cada vez que hay una coma hay un condicional. No, 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 no claro. necesariamente. Ahora, ¿puedo utilizar la coma como un condicional? Sí, utilizada bien en una oración. Vuelvo Bien, otra vez a la misma, ¿no es cierto? Digo, hay agua, coma. Fíjense que hay una pausa en lo que estoy hablando. Hay agua, coma, o punto y coma, ¿no es cierto? Entonces puedo preparar café. Si saco el entonces, yo digo, hay agua, punto y coma, pausa, puedo preparar café. Esa coma está utilizada como condicional. bien. Ahora, si yo voy haciendo un listado de cosas, evidentemente puedo utilizar esa coma como una conjunción o como una disyunción. ¿Vamos? O sea, esto para que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué lo aclaro? Porque yo, por ejemplo, les puedo presentar una proposición simple, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, como no tiene, perdón, una proposición compuesta. Entonces, cuando ustedes vean, me dicen, mira, como leo ahí que no dice entonces no hay condicional. No, no, no. Si hay una condición dentro de la oración, hay un condicional, ¿sí? Y esto para que nos saquemos de la cabeza justamente la idea de que la lógica es tajante. Si no aparece el sí y el entonces no hay condicional. No, no, no. El condicional puede aparecer, puede estar disfrazado, puede estar bien disimulado justamente dentro de lo que sería la oración y las pausas que se le da a la oración en un lenguaje coloquial como el que nosotros hablamos comúnmente. ¿Estamos hasta ahí? Una última duda. Pregunto, Sí. profesor, si tengo una sola proposición y el conector condicional y no tengo otra proposición, ¿es verdadero? No tendrías una proposición compuesta, porque no podés conectarlo a dos Porque es proposiciones simple. simples. Ajá, bien, Es más, no podrías tener un condicional si tenés una proposición simple. bien, bien, Vamos a gracias. ponerlo en el ejemplo de recién. Hay agua. Entonces, y no hay más nada. Bien, No puede aparecer, esa flecha estaría simbólicamente mal colocada, ¿sí? Y en una oración es como si vos leyeras una oración y dijeras, hay agua, entonces. Y ahí se te cortó la oración. ¿Qué vas a decir vos? Y cuando la leas vas a decir, mira, el que la escribió le faltó poner algo. Claro, tiene bien, que ser entiendo. explícito. ¿Se entiende? Una última duda. Sí, sí, te En escucho. la frase en la que nosotros digamos una Ujú, frase que por contexto sabemos que es condicional sin que diga él el conector, por ejemplo con la coma, eso lo ujú, sabemos nosotros por contexto en nuestro lenguaje coloquial, pero por ejemplo al momento de interpretarlo en la ujú. computadora lo entiende por contexto o sí le tengo que dar el condicional, el símbolo flecha para que lo entienda. Muy buena pregunta. En la computadora no te va a entender algo que es justamente un lenguaje coloquial. Te va a entender sí o sí todo aquello que sea parte de un código. Por lo tanto, cuando vos tengas que expresarlo, vas a tener que colocar
cada uno de los códigos o en cada uno de los códigos que vos quieras hacer justamente la condición, vas a tener que colocarle el símbolo que represente la condición para el lenguaje en el que estén hablando. Exacto. Después, más adelante vamos a ver en Python cuál es la sintaxis que se utiliza para poder marcarlo, ¿bien? Cuando ustedes tengan el contexto y sepan la sintaxis, qué es lo que deben utilizar, tienen que pasarle eso a la computadora porque, como dice el profe, no lo va a poder entender. Excelente, excelente aclaración. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. Sí, Sí, sí. No hay por qué. Bueno, perfecto. entonces vamos a decir, el condicional va a ser, si las dos proposiciones son verdaderas, entonces voy a decir, hay agua, ¿sí? Entonces puedo preparar café. Si las dos son verdaderas, el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Fíjense que si yo digo hay agua, entonces, si no puedo preparar el café, evidentemente no se cumple la condición, no se cumple el entonces algo, por lo tanto va a ser falsa. Pero sin embargo, si no hay agua o si no se cumple de que haya agua, la condición sí es verdadera. O sea, si yo puedo preparar café, ¿sí? Evidentemente va a ser verdadero. Se está cumpliendo el entonces. Se está cumpliendo entonces, puedo hacer algo. Si ese entonces se está cumpliendo, evidentemente va a ser verdadero. Y si ambas son falsas, lo que le decía recién, o sea, no hay agua, entonces no puedo preparar café. Si las dos son falsas, evidentemente se está cumpliendo la condición. Se está cumpliendo la condición porque al no poder darle valor de verdad a ninguna de las dos, la condición al no cumplirse o al no poder estar dentro del cumplimiento, en realidad es verdadera porque el condicional sí se está cumpliendo. Si no hay agua, entonces no puedo preparar café. Bueno, eso es verdadero porque el entonces está actuando de manera igual que los dos verdaderos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió hasta acá? Sí. 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 Claro, claro, claro. Excelente. Sí, clarísimo. Bien, ahí en el chat hay una persona que preguntaba cómo levantar la mano. No sé si era porque quería saberlo o por si quería hacer una consulta. Bien, bien, bien. Por saber, por saber. Tenemos ahí una manito, creo que ahí está la manito, están en los emojis, hay como un símbolo de emoji, y si vos apretás el emoji, lo primero que te larga seguramente es el poder levantar la mano. Y el otro ya después son, creo que es dedito o alguna. ¿Puede ser? ¿O me equivoqué conmigo? ¿Puede ser? Profe, yo Y estoy Es así. del más. corazoncito de React hay una opción que dice Raise Hand, Bien, que es para levantar la mano, excelente, bien, abajo de bien, los bien. emojis. Profe, No estoy tan perdido. No estoy profe, tan. Sí, Disculpas, se entendió sí, perfecto, pero ¿podrías, si no te molesta, hacerlo una sí. vez más, el ¿El condicional? La condicional? tabla de Sí, ingreso, por favor. sí, cómo no. El, Genial. el, la Decirlo de proposición, nuevo. Sí, sí, por fin. sí, la proposición, el resultado de tabla de verdad va a ser verdadero cuando se cumplan las siguientes condiciones. Bueno, verdadero y verdadero, cuando yo digo hay agua, entonces puedo preparar café. Evidentemente, si se cumplen las dos, va a ser verdadero. Lo más importante que vos veas es que se está cumpliendo el entonces puedo hacer algo, ¿sí? Y este mismo razonamiento lo puedo traspolar justamente a los que son falso y falso. Si no hay agua, entonces no puedo preparar café. Lo que se está cumpliendo es justamente el entonces. Se está cumpliendo de manera lógica ese entonces, ¿sí? Por lo tanto, ese resultado va a ser verdadero. Sin embargo, cuando la primera sea verdadera, es decir, hay agua, entonces acá no se cumpla de que yo pueda preparar café, evidentemente va a ser falso porque no se está cumpliendo el entonces puedo hacer algo. Si no se cumple el entonces puedo hacer algo, evidentemente esa parte del condicional va a ser falso. Y contrario a el pensamiento que podamos llegar a tener, si la primera es falsa, si digo hay agua, entonces puedo preparar café. Si el hay agua no se cumple, o sea, si es falso, pero sí puedo preparar café, estoy cumpliendo justamente con la condición del entonces. Se está cumpliendo el entonces. Lo más importante que vos tengas en cuenta es que entonces puedo preparar café sería como el resultado al que yo quiero llegar.
independientemente de lo que vos tengas adelante o de si es verdadero o falsa la parte del principio, si se cumple la condición va a ser verdadero. Excelente, gracias. No hay por qué. Bien, paso a el siguiente. El siguiente es el bicondicional. Se llama bicondicional porque cumple algo que es de ida y vuelta, ¿sí? Esta doble flecha es el tratamiento que se le da a las dos proposiciones, pero se debe cumplir una y se debe cumplir la otra, o de forma viceversa se deben cumplir, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, hablar de lo que sería hay agua, entonces puedo preparar café. ¿Cómo sería para que esto fuese bicondicional? Bueno, Y hay puedo agua. preparar... Perdón, sí. Perdón, no, nada. No, dale, te escucho. Si hay agua, puedo preparar café. Sí. Y hay café, ¿tengo agua? No. Sí, Sorry. va a ser más o menos parecido, pero sería así. Por ejemplo, si hay agua, puedo preparar café. Si puedo preparar café, hay agua. Ese es el razonamiento al que nosotros deberíamos llegar con un bicondicional, en el cual se están dando ambas condiciones, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, por así decirlo, si tuviésemos que ponerle una posición. Evidentemente, si las dos son verdaderas, se está cumpliendo que la condición va a ser verdadera, ¿sí? Pero si ambas son falsas, al igual que recién, se está cumpliendo también la bicondicional. O sea, si no hay agua, entonces no puedo preparar café, o sea, o las dos son falsas en este caso. Bueno, si no puedo preparar café, entonces no hay agua. Se está cumpliendo esa bicondicionalidad de lo que sería ese condicional de ida y vuelta. Por lo tanto, también es verdadero. Y acá, como el condicional es de ida y vuelta, fíjense que la condición va primero de izquierda a derecha, recién era falso, evidentemente acá también va a ser falso, pero ahora cuando vaya de derecha a izquierda, en este paso, en la tercera, cuando vaya de derecha a izquierda, evidentemente no se va a cumplir el entonces cuando vaya para allá, para la izquierda. Por lo tanto, va a ser falso. Matemáticamente Entonces, hablando... profe, perdón, Sí, dale. una consulta. Entonces, en el bicondicional, si una es falsa, ya las dos son falsas. Exacto. Si una es falsa, el resultado de esa condicional Claro, o de esa perdón. bicondicional es falsa. Gracias. Totalmente, Claro, pero es así justamente porque es bicondicional, ¿o no? O sea, totalmente. te lo termina Porque diciendo. tiene que tener condición de ida y de vuelta, por así decirlo. Bueno, acá Claro, la condición no se cumple cuando hace la ida. Es verdadero, pero la segunda es falsa. En la ida no se cumple la condición. Y acá no se cumple cuando hace la vuelta. Acá se cumple cuando va de ida, pero cuando va de vuelta no se está cumpliendo. Al no cumplirse en ambas, evidentemente es falso. termina siendo falsa, claro. Bien, para la matemática estricta, el bicondicional es el sí y solo sí. O sea, se cumple si y solo si pasa tal cosa. ¿Sí? Entonces se van a encontrar al bicondicional asociado mucho a la terminología o al lenguaje coloquial del sí y solo sí. ¿Sí? Por ejemplo, un triángulo es rectángulo si y solo si tiene un ángulo recto dentro de sus ángulos interiores. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y que para que sea un triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo recto. Y si un triángulo tiene un ángulo recto, es triángulo rectángulo. Se cumple la bicondicionalidad. Ese sí y solo sí está en la mayoría de los teoremas matemáticos. Pasa algo o un número es de cierto y determinado conjunto numérico, sí y solo sí cumple con ciertas condiciones. ¿Está bien? Ese sí y solo sí hace que justamente cumpla la condición, por así decirlo, de ida y de vuelta, o de izquierda y de derecha. ¿Quedó claro el bicondicional? El bicondicional Quedó es claro. justamente la unión de dos condiciones, o de dos Sí, condicionales. perfecto. Perfecto, sí, Excelente. sí. Y otros ejemplos porque generalmente uno en un lenguaje coloquial, si la tiene que Ujú. pasar a un lenguaje lógico, no se suele usar el sí, solo sí. En lo que va a ser la lógica proposicional lo vas a encontrar muy seguido, muy a menudo. Ujú. Un sí, solo sí te está dando justamente las pautas de que sea de ida y de vuelta, o sea, que vos tengas las condiciones o la bicondicionalidad justamente
tanto de ida como de vuelta. Por ese sí y solo sí, para que se cumpla. Como un siempre y un cuando. Sí, Yo un siempre, lo trato de pensar en el lenguaje coloquial para transportarlo. No sé, totalmente. quizás, no sé, digo, en Para el un examen, lenguaje, quizás no ponen la ujú, palabra sí, solo sí, ponen otra palabra y ahí uno se le empieza a totalmente. mezclar Bien, todo, bien, por eso bien. digo. Bien, bien, bien. Ahí te lo llevo un ejemplo. Por ejemplo, cuando vos quieras verlo en un lenguaje coloquial y no encuentres el sí, solo sí, vamos a suponer que no veo el sí, solo sí. ¿Qué te vas a Claro, encontrar? Dos condiciones claro. y que una pisa a la otra. Por ejemplo, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Hay agua? ¿Sí? Entonces puedo preparar café. Punto seguido. La oración sigue. ¿Puedo preparar café? Entonces hay agua. En esa oración te vas a encontrar un bicondicional completo sin necesidad de que haya un sí, solo sí. Ajá, Ahora, si vos decís, hay agua, o sí, perdón, hay agua, sí, solo sí, puedo preparar café, lo que estás tratando de decir es que justamente solo vas a poder preparar café si hay agua. O al claro. revés, solo si hay agua vas a poder preparar café. Bien. ¿Se entiende? O Sí, sea, para sí. que vos te lo puedas llevar a un lenguaje coloquial, te vas a encontrar dos condicionales. Si no te encontrás la palabra sí, solo sí. Bien. Yo lo entiendo como que se necesita de algo para que las dos cosas se den. Una de la otra y la otra de la otra, como que cada una se necesita de sí. No sé, pongo el ejemplo de los números primos también, Ujú. como que es una condición que se tiene que respetar eh, para que sea verdadera. Bien. Dale, a ver, dame el ejemplo de los números primos. A ver, me gustó eso. Y no sé, los Me suelo números imaginar. primos son números que pueden ser divisibles solo por ellos mismos y por uno. Bien. Entonces, si es solo divisible, bueno, igual por uno son todos, ¿no? Pero si es divisible por un número más que no sea el uno o ellos mismos, ya no es número primo. Bien, bien, Eso no es una bien, bien. proposición simple. Y si lo tuviese que decir en un sí, solo sí, ¿por qué? Muy buen, muy Claro. buen debate. A ver, ¿por Ahora qué? sí, Analicémoslo. sí, déjame pensarlo a ver cómo podría ser. Es lo mismo que yo te iba a decir en un ratito. Decir, bueno, se cumple la condición, se cumple el bicondicional, o sea, se cumple el sí, solo sí, se cumple que haya dos proposiciones, No, no es o o es una una condición que proposición tiene simple. o es una condición que tiene una sola proposición. Bueno, y acá los invito a que lo analicemos. Fíjense el debate que se armó. Yo voy a decir, un Para mí número es es una primo. proposición simple, que puede Bueno, ser dale. verdadera o falsa. Pero yo digo, bueno, un número es primo, sí, solo sí, es divisible por uno y divisible No, por sí capaz que mismo. es una condición, una condicional común. Bueno, dale, ¿cómo le darías el tinte de condicional común? Si un número es primo, Si el número entonces, es primo, entonces se divide por sí mismo o por uno. bien. Y no podrías decir Claro, si ahí se divide. podríamos decir, perdona, ahí se me Sí, dale, dale. Dale, te escucho, dale, no, dale. decía que teniendo el ejemplo que decía la compañera de los números primos, podríamos decir un número es primo si, solo si es divisible por uno mismo y por tal, no, si, como decía la fórmula, divisible por uno y por sí mismo. Bien, Algo así podría formular la Disculpe, bien. profe, proposición, digamos. Sí, ahí no tendríamos que separar una de las condiciones y ponerla dentro de paréntesis y poner dos condiciones juntas. Claro, porque hay una condición, hay dos condiciones que se van a dar juntas. Sí, 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 Claro, va a estar ese paréntesis. Es más, está unido a una conjunción. Tiene que sí. pasar una cosa y la otra. Es estricta. Si se divide solo por uno, no es primo. Es más, lo dijo recién ahí la compañera, todos los números se van a dividir por uno. No puedo decir todos los números son primos, ¿no es cierto? En ese caso, ¿no sería como obvio que todos los números son divisibles por uno y solamente la condición tiene que ser que sea divisible por sí mismo? O sea, una sola condición tiene que darse, Claro, pero vos fíjate que cómo definirías un número primo vos. Son todos aquellos que se dividen por sí mismos. por sí mismos. Porque por uno se dividen todos los números. Y el 4 se divide por sí mismo.
Y por sí mismo también, claro. Tendría que ser Claro, solo. el tema Solo de, por sí el mismo. tema Solo por uno. claro, el tema de los primos es que no te dé resto, ¿sí? Entonces, vos dividirlo lo podés dividir por todos, pero el tema es el resto, que el resto te dé 0. Entonces, dividís por 1, el resto te da 0, lo dividís por sí mismo, el resto te da 0, pero si lo dividís por cualquier otro número, el resto no te va a dar 0. Entonces, es solo por esos dos números. Y también Esa te tiene sería que la dar un número condición. entero, porque en realidad vos podés dividir y tener un decimal y no tener resto. Entonces también necesitas que el número sea entero, como que son varias Claro. condiciones. Claro, Bien, entonces ahí tal vez sí podríamos usar los paréntesis para poder hacer, como dijo el compañero, está bueno eso, de hacer esa fórmula. bien, y fíjense acá, vamos a empezar a Profesor, analizarlo. ¿y no tendría que poner proposición P divisible por 1 y proposición Q divisible por sí mismo? Sí, pero primero analicemos lo primero y fundamental del debate que se planteó, y acá lo que es a donde quería apuntar. Lo primero, ¿es una proposición? Sí, lo es. Sí, lo es. ¿Por qué? O es verdadera o es falsa. ¿Estamos Claro. todos de acuerdo? Exactamente. Bien. Ahora, ¿es una proposición compuesta? Sí, es una proposición compuesta. Bien. ¿Por qué? Porque se están uniendo, Porque tiene dos porque se están condiciones. uniendo varias proposiciones. Efectivamente. Entonces, analicemos justamente las proposiciones, ¿sí? Yo voy a decir P es número primo, Q Sí, es divisible por 1 y R es divisible por sí mismo. Faltaría Si se dan, que es justamente, un si se número dan, entero, faltaría que pertenece al grupo de números enteros, también. bien. Pero eso sería ya más como una condición externa al planteamiento del número primo. Fíjate que podés encontrarte un primo decimal. Profe, yo me perdí. ¿Estamos en el ejemplo anterior o en lo que tenés en la pantalla? No, estamos en el ejemplo Sorry, anterior. pero claro, eso, Me- sí. me- no pasé de página, pero Mucha no información. pasé de tiempo. Pero bueno, fíjense, a ver, analicemos esto. Primero y principal, la condición esta que se ha dado para los números primos, y esto está muy bueno el debate. Primero, ¿es proposición? Sí. ¿O es verdadera o es falsa? ¿Sí? ¿Es proposición compuesta? Sí. Hay varias proposiciones en una misma oración. Vamos a decir, es primo, va a ser una proposición, es divisible por 1 y es divisible por sí mismo. Esas condiciones son las que se tienen que dar para que sean primos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo las ordeno para que se dé justamente la bicondicionalidad? ¿Qué tendría que decir? Bueno, P, o sea, es primo, sí, solo sí. Y acá tengo que poner un paréntesis porque esas dos condiciones que tiene se tienen que dar juntas. ¿Se entiende? Ok. Las otras dos condiciones se tienen que dar juntas, o sea, tiene que ser divisible por sí mismo y divisible por 1. Sí. ¿Se entiende? Y se tiene que Entre dar que paréntesis solo tiene que sean haber una divisibles. conjunción. Divisible por 1, divisible Claro, por sí mismo y solamente por sí mismo. y solamente por ellos. Solo por ellos, totalmente. O sea, la oración va a decir solo sí. Entonces yo voy a decir, un número es primo, sí, solo sí, paréntesis, es divisible por 1 y divisible por sí mismo. El sí, solo sí, ahí me está diciendo que solo puede pasar con eso. Ahora, ¿es bicondicional? Analicemos esto ahora, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿es proposición? Sí. ¿Es proposición compuesta? Sí. O sea, se están dando condiciones o se están dando varias proposiciones al mismo tiempo para que sea una proposición compuesta. Fantástico. Ahora, ¿es bicondicional? Analicemos el ida y vuelta. No. Analicemos, bien, ahí hay un no que me gritaron que estuvo buenísimo. Es bicondicional, ahí va la proposición, es decir, ¿es primo? Sí, solo sí, es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces yo voy a decir, es divisible por 1 y por sí mismo, sí, solo sí es primo. Los números que no son primos también son divisibles por uno y por Claro, sí mismos. es que ese es el tema. Por eso era en la otra condición que yo te decía ¿Se solamente entendió? por sí mismo. Sí, se entendió, Bien. profe. Entonces, fíjense una cosa,
a ver, el sí solo sí, hace que vayamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea, que vayamos de una condición a la otra y de la otra a la una. Claro, Entonces, no es el mismo ejemplo que diste del triángulo rectángulo. ujú. Sí, en el del triángulo rectángulo podemos decir, un triángulo es rectángulo si y solo si tiene un ángulo recto entre sus ángulos interiores o internos de ese triángulo. ¿Está bien? Ujú. ¿Cómo podemos decirlo al revés? Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. ¿Cumple con la bicondicionalidad o no? Sí. ¿Se entiende? Se cumple con una condición de ida y con una condición de vuelta. ¿Quedó claro? Ahora, ¿podemos elaborar una frase para los números primos que sea bicondicional? Sí, totalmente. Ahora, hay que ayornarla a justamente el problema que tiene la condición del número primo. El problema de la condición del número primo es la palabra el solo. Solo puede pasar esta cosa. Solo será primo si pasa esta condición. Ese solo hace que nosotros tengamos justamente un parámetro ahí en el cual nosotros vamos a tener que poner condiciones para que se cumpla. ¿Quedó claro? A ver si entendí. Sí, Es totalmente. un número es Sí, quedó primo. claro. Así lo entiendo yo, ¿eh? Sí, solo sí cumple tres condiciones. Divisible por uno, divisible por sí mismo y no es divisible por otro número. Sí, ¿Está bien? podés agregarle, sí, vos podés agregarle más condiciones. Porque Es de más, lo podés. contrario, como te decía antes, yo puedo poner Ujú. en la condición divisible por uno y divisible por sí mismo. Te pongo el Ujú. número 4, es divisible por 1 y por 4 también, y no es primo. Claro, por eso Si la justamente otra lo que le. condición es que sea por sí mismo solamente, es Ujú. nada más, me parece que es la que hace diferencia. Bien, por eso la aclaración del solo. Solo sea divisible por uno y por sí mismo. Que sea la única condición o alguna de las únicas condiciones que tenga. Por eso, si yo quiero, puedo ayornarlo como vos decís. Es más, puedo agregarle más condiciones. Puedo agregar que sea un número entero. Puedo agregar que sea, no sé, condición de que sea un número natural para cierta y Profe, determinada restricción que quiero una, hacer. una pregunta. Sí, Digo como ejemplo más simple, un formulario de envío de alguna sí, web básica. Si tiene nombre y tiene apellido, entra. O sea, es true. O sea, entra al... sí. Para sacarlo de los números primos y simplificarlo a algo Bien, que bien. usamos el día a día, lo digo yo Claro. porque lo uso. O sea, si tiene nombre, apellido y dirección, entra. Si no tiene eso, no entra. Bien. Ahora, fíjate si se cumple la bicondicionalidad. ¿Sí? Eh, se hace el envío, sí, solo sí, tiene nombre y apellido. Vamos a ponerle nombre para que haya Claro. un ida y vuelta nada más, ¿no es cierto? Si Entendamos son como dos nombre variables todo, ¿no for, es cierto? no entra. Sí. Entonces yo digo, bueno, mira, ¿se hace el envío? Sí, solo sí, hay un nombre. Si hay un nombre, sí, solo sí, se hace el envío. Se está dando la condición. Se hace el Si envío, no, entonces hay nombre. Hay nombre, entonces se hace el envío. si no, otra parecida a la del formulario podría ser Ujú. el usuario puede ingresar sí, solo si el mail coincide con la contraseña, por ejemplo, ¿o no? Totalmente, totalmente. Eva. Si el mail coincide con la contraseña, entonces puede ingresar. Yo te los voy Claro, tirando al revés, ¿no es cierto? O sea, te estoy tirando esa bicondicionalidad, o sea, te estoy tirando la otra condición. claro, claro. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Me Entendí. encantó este debate del bicondicional. Sí, sí, entendió. El, Perfecto. el bicondicional va a traer justamente este debate, pero no olvidemos que el bicondicional son dos condicionales, o que se están cumpliendo dos condiciones. Entonces, si yo no puedo analizar un bicondicional, pienso, che, tiene dos condiciones. Hay dos condiciones. ¿Y esas dos condiciones son de ida y vuelta? Si esas dos condiciones son de ida y vuelta, bueno, es un bicondicional. Y si yo lo anoto como dos condiciones de ida y vuelta, bueno, no pasa absolutamente nada. No pasará nada, obviamente, para el lenguaje coloquial. Y para el lenguaje simbólico sí yo codificaré un poquito más. O sea, como decía recién la profe, si yo voy a armar una sintaxis y esa sintaxis me permite hacer justamente un código para poder hacer un bicondicional y hacer varios códigos para hacer un condicional, bueno, evidentemente
lo que yo necesito también es justamente hacer una pequeña simplificación para que a mí me sea más fácil. ¿Está bien? Paso al siguiente. Sí. Paso al siguiente. Bueno, fíjense. Acá, en este resumen de lo que he trabajado, puse dos disyunciones que son especiales, que las vamos a poder encontrar probablemente en algún material teórico, las vamos a poder encontrar, pero no son de amplio desarrollo en lo que va a ser para nosotros, para lo que va a ser nosotros el curso de ingreso de acá de la carrera, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener algo que se llama disyunción opuesta, y fíjense que la disyunción opuesta es, voy a volver a la disyunción, fíjense que la disyunción opuesta me da como resultado, perdón, la disyunción común me da como resultado verdadero, verdadero, verdadero y falso, ¿sí? Una disyunción que es opuesta, ¿sí? Va a ser todo lo contrario. Fíjense, cada vez que sea verdadero, verdadero, va a ser falso. Verdadero, falso, va a ser falso. Falso, verdadero, va a ser falso. Y falso, falso, va a ser verdadero. ¿Qué significa una disyunción opuesta? Bueno, el resultado de la disyunción, oponerlo. ¿Qué significaba oponerlo o negarlo? Significa obviamente cambiarle el valor de verdad. Entonces, esta columnita que está acá, esta la tercera columna, representa lo que sería una disyunción opuesta. ¿Sí? En la cual, fíjense, donde antes la disyunción era, fíjense cuando era o verdadero, era verdadero, ¿no es cierto? Cuando era verdadero o falso, era verdadero. Cuando era falso o verdadero, era verdadero. Y cuando era falso, falso, se cumplía que era falso. Al ser una disyunción opuesta, al ser todo lo contrario, fíjense que va a ser completamente contrario. Va a ser falso cuando era verdadero y va a ser verdadero cuando era falso. ¿Se entendió hasta ahí? Y otra que es bastante... Y otra que es bastante particular es la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva plantea algo que es sumamente importante y es que fíjense, cada vez que ambas sean verdaderas va a ser falsa y cada vez que sea falsa ambas va a ser verdadera y solo va a ser verdadera cuando se cumpla una de las dos. Cuando se cumpla una de las dos es suficiente para que sea verdadero, ¿sí? Bueno, y acá los traigo al bicondicional. Fíjense que el bicondicional es totalmente opuesto. Tiene un ida y vuelta, lo dijimos recién, pero acá es al revés, es completamente contrario. ¿Está bien? ¿Qué es una disyunción opuesta? Pensemos básicamente en esto, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, mira, para llegar a mi casa me voy a tomar la línea de colectivo, no sé, el 820 o el 750. ¿Qué puede pasar? Primero, el objetivo es llegar a mi casa. Por lo tanto, o me tomo el 820 o me tomo el 750. No me puedo tomar los dos micros al mismo tiempo. Por lo tanto, no va a cumplir valor de verdad porque yo no me puedo subir al 820 y al 750 al mismo tiempo, ¿no? Bajo las mismas condiciones, no me puedo tomar los dos micros al mismo tiempo. Entonces, va a ser falsa cuando ambas sean verdaderas. O sea, ¿te podés tomar el 820 y el 750 al mismo tiempo? No. Por lo tanto, es falsa. Si me puedo tomar uno de los dos, o el 820 o el 700, ya me perdí los números que dije, ¿sí? Va a ser, si alguno de los dos me los puedo tomar, va a ser verdadero, ¿sí? Y si no me puedo tomar el 820 o el 750, o sea, si las dos son falsas, evidentemente, si no me tomé ninguno de los dos, va a ser falso porque no llegué a casa. El objetivo, si ustedes se acuerdan, era llegar a mi casa. ¿Se entendió? A eso le vamos a decir es una disyunción exclusiva. O bien pasa una cosa o bien pasa otra, ¿sí? Entonces, cuando sucede que ambas cosas suceden al mismo tiempo o no suceden al mismo tiempo, no se puede dar justamente una disyunción exclusiva. Es exclusiva porque justamente se le atribuye valor de verdad a alguna de las dos cosas. O sea, o al 820 o al 750, es suficiente para que yo llegue a casa. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Profe, disculpe, Sí. le hago una pregunta de un ejercicio justamente
que Ujú. decía que si P es igual a 1 y Q es igual a 1, la disyunción exclusiva y había que poner o 0 o 1. Y no lo terminé de entender. Para mí era 1 por descarte, pero no sé por qué era 0. Bien, si me das un ratito, terminamos ahí y nos vamos a meter justamente en proposiciones y vamos a darle justamente valor de verdad a esas condiciones. Pero Perfecto, sí, gracias. son ejercicios que medianamente actúan de forma de unión de lo que ustedes van a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, pensá justamente en esa disyunción exclusiva. Primero, asignale valores a P y Q, que ya los tenés, que son 1 y 1, ¿sí? Y dale valores de verdad o dale valores de verdadero o falso. ¿Va a ser verdadero que el resultado te dé 1 o va a ser falso si el resultado te da 0? Básicamente, o más o menos por ahí viene la pregunta. Ok, Y gracias. después si querés también investigar un poquito, fíjate que la disyunción exclusiva es justamente un parámetro matemático. O sea, busca qué comparación hay entre la disyunción exclusiva y la matemática y te vas a encontrar justamente que es una operación matemática. Pero bueno, ya si querés ya enseguida lo analizamos un poco con mayor detenimiento para que quede mejor escrito o para que quede mejor entendido. Perfecto, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, cada una de las proposiciones, en este caso el resultado de cada una de las proposiciones, va a trabajar algo que nosotros podemos clasificar como tautologías, contradicciones o contingencias, ¿sí? Una tautología se va a dar cuando los resultados de una tabla de verdad sean todos verdaderos. O sea, cuando ese resultado que nosotros estábamos viendo recién, por ejemplo, en este caso, en el bicondicional, el resultado es esta tabla de función que da al final. Si todos los valores son verdaderos, vamos a estar hablando de lo que es una tautología, ¿sí? Si los resultados dan todos falsos, o sea, si el resultado de la tabla de verdad es completamente falso, yo lo que voy a tener es justamente una contradicción. Y si se alternan resultados verdaderos o falsos, ¿sí? No en cantidades iguales, o sea, si son 4 las posibilidades, no necesariamente tiene que haber 2 verdaderas y 2 falsas, ¿sí? Sino que si se alterna verdaderos y falsos, o si al menos hay un verdadero o algún falso, es una contingencia. Llamamos a esas tablas de verdad una contingencia. En realidad, la proposición compuesta puede ser tautología, contradicción o contingencia. Son las únicas 3 posibilidades que tenemos para la clasificación de el resultado de las tablas de verdad o el análisis de ese resultado de tablas de verdad. Bien, acá en esta parte vamos a tratar de llevarlo o darle cierre justamente a lo que trabaja la lógica proposicional. Y es decir, bueno, nosotros tenemos un lenguaje natural o coloquial, que es justamente una expresión que nosotros tenemos de manera cotidiana, en donde cierta y determinada ambigüedad o cierta y determinada léxico con el que nosotros podemos hablar, lo vamos a tomar como un lenguaje natural o como un lenguaje cotidiano para nosotros. Insisto, si ustedes dicen me voy a ir yendo, evidentemente entre nosotros nos vamos a entender porque es una expresión cotidiana que nosotros tenemos o que trabajamos dentro de la ambigüedad. Si eso yo lo utilizo para poder hacer una traducción y poder procesar justamente eso mismo que yo acabo de decir y asignarle una simbología, no lo voy a poder traducir. Ahora, si a un lenguaje natural yo lo puedo traducir y pasarlo a un lenguaje simbólico, lo que habré encontrado justamente es una fórmula de resolución lógica que nos va a permitir una representación simbólica, ¿sí? Que no admita ningún tipo de ambigüedad. O sea, para la lógica, justamente el me voy a ir yendo o cualquiera de las otras oraciones que para nosotros son comunes y cotidianas y algunas ni siquiera las utilizamos, pueden ser parte de justamente una proposición lógica verdadera, una proposición lógica falsa o una proposición lógica válida, ¿sí? Vamos a decir es válida si justamente cumple con la condición de ser una representación exacta o una representación
lo más precisa posible y que no admita ningún tipo de ambigüedad. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Sí, claro. Sí, sí, perfecto, sí, sí. Bien, excelente. Acá. Bueno, y ahí termina esta primera parte de lo que nosotros hemos trabajado o hemos presentado para poder traerles en esta parte, ¿sí? Bueno, paso un poquito acá a la videollamada, dejo de compartir un ratito antes de tomarnos 5 minutos para que ustedes recarguen el mate, para que recarguen los termos para poder tomar un matecito, solo 5 minutos de recreito. Les pregunto si hay alguna consulta, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que quieran hacer. No se Sí, admiten preguntas de números primos. tengo una Nada, consulta. mentira. ¿El PowerPoint ese que tiene ahí, por ahí es útil para tenerlo como material de repaso, para Ah, imprimirlo? no, ¿Eso se pero sube a algún lado? es mío, es mío. Es mío y si lo querés lo podemos negociar. Ah, bueno, pase CBU. Sí, sí, mira, vamos a hacer una cosa. No, no, Emiliano. Va a quedar subida la grabación de la clase de hoy, así que vas a poder pausarlo, mirarlo la cantidad de veces que sea necesario. Y si querés adjunto a la grabación, te adjunto ahí el Power, no hay ningún problema. Está justamente para que ustedes lo utilicen y si lo necesitan, obviamente lo compartimos. No hay ningún problema. Muchas gracias, Bueno, profe. se agradece. No hay Yo por qué, tengo no una hay por qué. pregunta, pero no sé si quizá lo vamos a tratar después, en la segunda Dale. parte, acerca del análisis de las proposiciones que son tautologías, contingencias, como que desde el lenguaje lo entiendo, pero en algunos casos, suponiendo que la Bien. proposición esté bien formalizada y demás, ¿no? O sea, dando por hecho todo esto, eh, no sé si lo vamos a tratar después, me guardo la pregunta, si Sí, 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 vamos a trabajarlo, todo lo que son proposiciones bien, compuestas, el armado de tablas de verdad y la resolución de esas tablas de verdad, lo vamos a ver ahora después de un pequeño recreíto en donde perfecto. podamos recargar agua, que podamos despejarnos un cachito. Yo sé que les he tratado de transmitir lo más básico de esta unidad, ¿sí? Siempre entiendan que lo que nosotros vamos a ver en el encuentro es justamente una profundidad muy básica de lo que yo puedo explicar. Hay que, obviamente, continuar mirando mucho el material, trabajando mucho en lo que hemos planteado, porque, bueno, ahí es donde está el enriquecimiento del conocimiento de lo que ustedes van a poder lograr, ¿sí? Gracias, Pro. No hay por qué. Perfecto. A tomar unos matecitos. Vamos, solo 5 minutos, fíjense que son y 20 prácticamente, y 24, 7, vamos a dar 7 minutitos, y 24 arrancamos de nuevo. Bueno, en esta parte sí, vamos a arrancar justamente con lo que es el armado de las tablas de verdad y la resolución o la respuesta a una tautología, contingencia y contradicción. Bien. Gracias, profe. No hay por qué. Gracias. De nada. No se demoren mucho, no se vayan mucho, no se vayan muy lejos tampoco, pero sí descansemos un poquito, abramos la mente y pensemos mucho en esos números primos hermosos.
Bueno. Ahí estamos. Me imagino que estamos de vuelta. Buenas. Sí, profe. Hola. Buenas. Sí, aquí Bueno, estamos. alcanzó por lo menos alcanzó para la recarga del mate, del cafecito, el despeje Hola, un profe, poquito. estamos. Excelente, Paga caliente, matecito recién hecho. Vamos nomás. excelente. Los compartimos entonces virtualmente. Bueno, vamos al análisis de justamente proposiciones compuestas y vamos a dar tablas de verdad, vamos a dar valor de verdad. Ya compartir pantalla. Y vamos a ir justamente un poquito a ese análisis de lo que estuvimos charlando recién. Ahí ustedes me avisan si se alcanza a ver. Se ve. Se ve, Sí. Cris. Excelente. Bueno, acá fundamental e importante es que nosotros entendamos cómo va a ser el armado de una tabla de verdad o cómo vamos a poder armar o hacer, dar resultados en el valor de la tabla de verdad, basado en la cantidad de proposiciones que tenga nuestra, de la cantidad de proposiciones simple que tenga nuestra proposición compuesta. En este caso, fíjense que nosotros tenemos 3 proposiciones, ¿sí? 3 proposiciones simples, ¿sí? A pesar de que estén unidas por algún conector o estén justamente armadas como una proposición compuesta, nosotros tenemos 3 proposiciones que necesitamos saber qué cantidad de líneas vamos a tener dentro de lo que es una tabla de verdad. Para eso vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula de 2 a la n. 2 a la n expresa justamente la cantidad de combinaciones posibles que nosotros vamos a tener justamente para tener en una proposición compuesta. Ese n que está marcado ahí arriba indica la cantidad de proposiciones que tenemos. En este caso, para nuestro ejemplo puntual va a ser 2 a la 3. Por lo tanto, yo voy a tener 8 posibles combinaciones en una tabla de verdad para 3 proposiciones. ¿Sí? Significa entonces que acá yo voy a poder armar 8 combinaciones diferentes, 8 posibles combinaciones diferentes en lo que sería una tabla de verdad. ¿Sí? Entonces significa que el armado de la tabla de verdad va a incluir o va a tener 8 filas. ¿Sí? Vamos a colocar las 3 proposiciones y voy a colocar 8 filas. En este caso voy a empezar tratando de poner en cada una de ellas el valor de lo que vamos a tener en cuenta. En la primera vamos a tener en cuenta lo que sea P, en la segunda Q y en la tercera vamos a hablar de justamente lo que es R. Y voy a ir agregándole columnas para cada una de las operaciones que me pidan. Fundamental es que ustedes entiendan cómo vamos a armar esta tabla de verdad. Bueno, esta tabla de verdad va a estar armada con 3 proposiciones, con todas las posibles combinaciones entre verdaderos y falsos que nosotros podamos llegar a tener sin repetir ninguna. Hay 8 posibles combinaciones y hay una especie de regla memotécnica que es para que ustedes también se acuerden, pero bueno, trato de evitar las reglas memotécnicas porque justamente dependen de la memoria y la memoria de todos no siempre es buena, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la primera combinación que nosotros podríamos tener? Podríamos tener una combinación que sea verdadero, 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 ¿sí? Segunda combinación que sea verdadero, verdadero, falso, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, ¿sí? Podríamos tener una combinación que diga verdadero, falso, falso, ¿sí? ¿Y qué otra combinación más o qué otras combinaciones más podríamos tener? Analicemos puntualmente que son 8 y las 8 combinaciones deben ser completamente diferentes, o sea, todas deben ser distintas, ¿sí? Lo siguiente que se me ocurre es empezar con los falso, ¿sí? Falso, verdadero, perdón, dije verdadero y puse falso. Falso, verdadero,
verdadero, ¿sí? Otra vez falso, verdadero, falso, 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 verdadero. Y la última de las combinaciones que sería falso, falso, falso. ¿Sí? Lo que primero tenemos que hacer es analizar si no hay ninguna que se repita. Si no hay ninguna de las combinaciones que se repita acá. Se ve que no hay ninguna, ¿no? O por lo menos no identifico ninguna fila repetida con otra fila acá. Bueno, hay una regla memotécnica que anda dando vuelta ahí por videos de YouTube y todo para que ustedes se puedan identificar o para que no se equivoquen. Y es que en la primera columna, cuando tenemos 3 proposiciones, pasa esto, ¿no? En la primera columna las 4 primeras son verdaderas y las 4 que siguen son falsas, ¿sí? Para la segunda columna va a ir de 2 en 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Fíjense que va de 2 en 2. Y para la última de las columnas, o sea, para la tercera variable, va de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Si ya Sí, lo habían perfecto. visto, si les resulta conocido seguramente el hecho de haberlo ya analizado. Y vamos a armar acá voy a agregar algunas columnas que justamente van a dar parte de lo que va a ser la resolución. Bueno, ahora lo que yo tengo que tratar de ir analizando es como si fuese un ejercicio matemático o como si estuviese haciendo el análisis de un ejercicio matemático, la idea de poder ir resolviendo el parte a parte de esto que tenemos acá. Ese parte a parte significa que yo voy a tener que resolver una conjunción. Fíjense que voy a resolver una conjunción entre P y Q. Voy a tener que resolver un condicional entre el resultado de esa conjunción y algo que está negado. Por lo tanto, por conveniencia, me convendría a mí primero tener una columna acá que sea no R. ¿Qué es no R? Bueno, pensemos en lo que dijimos recién. No R es justamente la negación de R. Entonces, fíjense una cosita. Si R es verdadero, que plantea en la primera parte, su negación va a ser falsa, ¿sí? Si R es falsa, su negación va a ser verdadera. Falsa para cuando sea verdadera, verdadera cuando sea falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera. Y fíjense que no R es justamente todo lo contrario a R, ¿sí? Plantea justamente una oposición o todo lo que sería contrario a R. En esta columna muy puntual o muy particular, yo debería ir analizando, como les decía, la lectura que vengo haciendo simbólica de esto que está acá y debería hacer un análisis entre P y Q. Acá para lo que es justamente la tabla puedo no colocarle el paréntesis, ¿sí? Es indistinto porque en realidad lo que voy a estar haciendo es el análisis de una conjunción entre estas dos columnas que está acá. Y acá lo que voy a hacer en esta columna final va a ser el resultado de lo que va a ser la columna de P y Q, ¿sí? Obviamente en condición material o en condicional junto con no R, que es la otra columna. Entonces, ¿cómo empezamos el análisis? ¿Sí? Fíjense que una vez que yo anoté acá este resultado que está acá, es el resultado de toda la proposición. Cuando en mi tabla yo logro hacer un resumen en el cual la última columna indique la proposición compuesta, va a ser justamente el resultado de toda la tabla de verdad. Ahora, cuando yo quiero analizar P y Q, ¿sí? Vuelvo, si quieren, al machete ese recién de lo que ustedes tenían en vista ahí, que era el PowerPoint que yo les había presentado recién, y vamos a lo estricto que puede ser P y a lo estricto que puede ser P y Q. Bueno, ¿cuándo va a ser verdadero el resultado de P y Q? Primero y principal, sabemos que estamos analizando estas dos columnas, nada más, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a basarme justamente en lo que dice la primera columna como primera proposición y la segunda columna como lo dice la segunda proposición. Invertirlos para alguna, o sea, conmutarlos para alguno está bien,
pero para algunos otros casos, obviamente, la condición no se cumple. Es decir, para un I y para un O, yo puedo decir P y Q o Q y P, pero para lo que sería, por ejemplo, un condicional, no puedo decir lo mismo P entonces Q y Q entonces P, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tratar de mantener ese orden que vengo trabajando o con el que vengo haciendo la tabla. Bueno, vamos a las tablas de verdad. Fíjense que el I era sumamente estricto. Cuando yo digo P y Q, va a ser verdadero única y exclusivamente cuando ambos sean verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verdadero para el primero, verdadero para el segundo, falso para este tercero. Fíjense que es verdadero y falso. Verdadero y falso también va a ser falso. ¿Sí? Falso, verdadero va a ser falso. Falso, verdadero va a ser falso. Falso, falso va a ser falso. Y falso, falso va a ser falso. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me pudieron seguir? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Quedó claro? Siempre, obviamente, fíjense que analizando estas dos columnas que tenemos acá, que son las columnas justamente de P y Q. Y utilizando el conector o la conectiva lógica de lo que dijimos recién. Dijimos que el I es tan estricto, o sea, si se acuerdan era hamburguesa y papas, que se va a cumplir, que va a ser verdadero única y exclusivamente cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En este caso, las dos primeras son verdaderas, todas las que siguen tienen al menos un falso, por lo tanto, todo el resto fue falso. Bueno, y ahora necesito analizar, fíjate lo que me piden acá, me piden P y Q, entonces no R. Bueno, el análisis va a ser esta columna como primera parte del análisis, entonces esta otra columna que está acá. Y acá es fundamental lo que les decía. Bueno, primero tengo que mirar este valor, entonces este otro valor que está acá. ¿Sí? Entonces yo voy a mirar este valor, entonces este otro valor que está acá. ¿Sí? ¿Cómo voy a analizar esa parte? Voy a decir, bueno, P y Q ya lo tengo. P y Q, cuando sea verdadero, entonces falso. Bueno, vamos al entonces. La condición lo que formaba parte del condicional era que iba a ser verdadero cuando nosotros tuviéramos un entonces verdadero, ¿sí? O cuando las dos sean falsas. El entonces verdadero es suficiente para que sea verdadero, ¿sí? Y cuando las dos sean falsas también iba a ser verdadero. ¿Está bien? Entonces vamos acá y analizamos y decimos, bueno, mirá, primero, verdadero, entonces falso. Sería acá, falso. Falso. ¿Estamos? Bien. Verdadero, entonces verdadero. Verdadero. ¿Se ve? Sí, sí. Falso, Sí, sí. entonces falso. Falso, entonces falso es Falso. Verdadero. verdadero. Falso, entonces verdadero. Fíjense que se Verdadero. cumple el entonces, es verdadero. Falso, entonces falso. Se Verdadero. cumple la condición de entonces, ¿sí? Falso, entonces verdadero. Es verdadero. Ujú. Falso, entonces falso. Verdadero. Falso, entonces verdadero. 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 ¿Se ve? Bueno. Esto que está acá, lo que nosotros acabamos de escribir acá, es justamente el resultado de la proposición compuesta entera. Bueno, Vamos. pero si es un resultado, ¿cómo puedo yo decir entonces qué resultado es? Bueno, acá es sencillo. Yo tendría que decir, por ejemplo, para poder dar valor de verdad, decir, bueno, si P es verdadera, si Q es verdadera y R es verdadera, la proposición planteada es falsa. En todas las otras combinaciones, su resultado de verdad es verdadero. Ok. ¿Quedó claro? El análisis de la respuesta, a ver, pensemos que esto no es matemático, por lo tanto yo no puedo decir 2 más 3 igual 5, y ese 5 es como el resultado y es un 5 único. Bueno, pero ¿cuál de todos estos es resultado de la proposición compuesta? Todos. Todos estos que están acá son resultados. Todos estos valores de verdad son resultados.
El análisis Claro, nos lleva a pensar, sí, que iba a alguien me iba a decir decir que, algo. iba a decir que claro, porque P y Q tienen los valores de verdad y falso. O sea, dependiendo de esos valores, ¿no? Exactamente, dependiendo de cuánto valga P o de si es verdadero o es falso, P, Q y R en este caso, es el resultado que nosotros vamos a tener. En este caso puntual y para este ejercicio puntual, se va a dar que va a ser falso única y exclusivamente cuando P, Q y R sean verdaderos. El resto de las demás combinaciones van a ser todas verdaderas. O sea, hago una consulta. Yo en el trabajo Sí, práctico puse solo el resultado, o sea, no hay había que hacer problema. toda la tabla. No. A ver, la tabla desglosada te ayuda a vos. Cuando la proposición compuesta sea un poco más completa o cuando tenga muchos más conectores o tenga más operaciones, mientras más desglosado esté, mejor para vos. Claro, yo lo hice como desglosado, como si fuese un análisis matemático, pero solo puse el resultado. No importa, no hay problema, no hay Ah, problema. y estaba mirando en la corrección que estaba toda la tabla. Claro, Pero pero no después hay, que lo no hay entregué ningún vi la problema. corrección. No hay problema. Vos fíjate que ahí en la corrección, es más, hacemos la aclaración, decir, bueno, mira, trata, justamente en alguna de las partes es también donde pedimos un Excel para que ustedes puedan tener las columnas y las filas y puedan desarrollarlo de mejor manera. O sea, Claro, así no tienen que ir agregando columnas como hice yo acá, ¿viste? Entonces tenés en el Excel todas las posibilidades de armar esa columna que tenés ahí. Pero bueno, claro. volviendo al punto acá, lo importante de esto es justamente sí el resultado. Si vos colocaste solo el resultado y el análisis lo fuiste haciendo, bueno, corres el riesgo de un pequeño posible error que puedas llegar a cometer, ¿no es cierto? Con el análisis por Claro, separado. O yo sea que, para llegar al resultado lo hice en papel, como si bien, fuese cuando haces una ecuación, por ejemplo. totalmente, bueno. Sí, acá por conveniencia, o sea, ¿qué te aconsejaría yo? Y es que hagas el proceso acá dentro de la misma tabla. No pasa Ujú. nada, vos vas agregando algunas columnas, no pasa absolutamente nada. En la última de las columnas quedará justamente, fíjate que en la última de las columnas a mí me queda el desarrollo terminado, el desarrollo completo, y bueno, y ahí yo puse, o lo resalté, o puse directamente, fíjate arriba, el resultado completo, para que Bien. se entienda que, bueno, justamente esa parte del final es resultado de la proposición compuesta. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Clarísimo, clarísimo. Bien. Excelente. Bueno, y si tuviese que emitir una formalidad a esto, diría, bueno, ¿qué tipo de resultado encontré? Una ¿Qué tipo Contingencia. de Es resultado contingencia. encontré? contingencia porque Contingencia. combina verdadero y falso. Excelente. Pero hay un solo falso, decir, bueno, es una casi tautología. No. Con el solo hecho de que aparezca un solo falso o que aparezca una sola diferencia entre ellos, es suficiente para que esto sea una contingencia. ¿Se entendió? Si todos los valores o todos los resultados de esta parte de acá me hubiesen dado todos verdaderos, sería una tautología. Y si todos los resultados que están acá hubiesen sido falsos, hubiese sido una contradicción. Ujú. Ese es el análisis que nosotros podemos hacer dentro de lo que acabamos de hacer o dentro de los resultados que acabamos de encontrar justamente en esta tabla de verdad. Ujú. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer. No. Todo clarísimo. Bien, excelente. Hacemos uno más a ver si... Yo te hago una consulta. Ahí puse en el Sí, chat cómo es que, por ejemplo, yo lo desarrollé en, no sé, el punto 5, por ejemplo, en el trabajo práctico. Así sí, fue como lo entregué. ¿Es correcto sí. entregarlo así o tengo que armar toda la tabla? No me quedó eso claro. No, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Ah, Nosotros te pedimos en la tabla lo más completo posible, pero esto es un orden para que vos bien, lo bien. puedas resolver de manera más ordenada, ¿sí? Ah, listo. Si yo, como te digo, si yo te tengo que aconsejar, te pediría que hagas todos los pasos. Ahora, Bien. fíjate que la consigna te pide justamente cuál es el resultado de la tabla de verdad. Está bien, está bien. Así que cumplir o estás cumpliendo. Cuando la consigna o cuando la proposición compuesta tenga distintos valores de tablas de verdad o tenga más proposiciones simples anidadas a algún conectivo, evidentemente a vos no te va a alcanzar con hacerlo por separado.
o por lo menos te va a traer la dificultad esa, decir, bueno, cometiste un pequeño error. Cometer un pequeño error te trae justamente un resultado completamente diferente, ¿sí? Ujú. Cosita acá, si esto hubiese sido, si yo me equivoco y por error hubiese dado acá un verdadero, y decir, bueno, me equivoqué en uno solo de los que estaba ahí, pero hubiese dicho que es una tautología. Claro. Entonces, un error es medio como garrafal, ¿sí? Bien. Bueno, acá traje una proposición que la vamos a pasar a lo vamos a pasar al lenguaje simbólico. Fíjense, voy a trabajar justamente los I y los O, los voy a trabajar en símbolos, ¿sí? Acá dice P o Q. Voy a colocar operadores ya lógicos. Voy a poner P o Q, ¿sí? El I está afuera. P, entonces R. P, entonces R. Afuera tenemos otro I. Q, entonces R. Por lo tanto, acá vamos a agregar y por acá afuera también un entonces R. Fíjense que arriba tenemos un lenguaje coloquial, escrito tal cual como yo lo puedo leer. Podemos agregar ese entonces, podríamos poner la palabra entonces, y abajo un lenguaje simbólico, ¿sí? Voy a copiarme esta parte de la tabla, pensando que obviamente es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque tenemos 3 variables, porque trabajo exactamente lo mismo. Bueno, me copié las 4 y no hay ninguna negación acá, así que este lo puedo borrar tranquilamente. Y acá voy a dejar de resaltar. Fíjense que las combinaciones, las 8 posibles combinaciones siguen dándose porque contamos, fíjense que por más que la proposición se haya hecho quizá un poco más complicada, no tiene ninguna otra variable que no sean P, Q y R. Fíjense que desglosado, yo miro acá que solamente tengo 3 variables, por lo tanto hay 8 posibles combinaciones. Analicemos cuántas columnas yo necesitaría tener. Piensen y traten de decirme ustedes, mira, yo pondría una columna ¿para qué? Para P y Q. Perfecto, acá va a haber una columna que diga P y Q. ¿Está bien? Agregaré otra columna. Sí. ¿Para qué? P Para entonces. P, R, Q y R, ¿no? entonces R. Bien. Perfecto. Agregaré otra columna para Q, Q, entonces entonces R. R. Perfecto. Agregaré otra columna para los I. Entonces acá va a ser la unión de estos dos, ¿no es cierto? O el I de estos dos. Y una columna más para otro I, que también lo puedo hacer junto, pero los voy a hacer separado para que se pueda ver. Ok. Y después será todo esto como resultado, entonces R. Entonces, bueno, voy a poner otra columna más. Obviamente en el camino yo puedo equivocarme y puedo decir, bueno, no, mira, me faltó una columna, la agrego, o me faltó algo y lo agrego. Eso va a depender del tipo de resolución que hagamos, ¿no es cierto? Bueno, primera columna dijimos entonces P o Q, lo voy a poner acá. Segunda columna voy a poner P entonces R. Vamos a ponerlo ahí. Tercera columna voy a poner, o esa parte de las columnas voy a poner Q entonces R. Siguiente columna, ¿qué les parece? Los I, ¿no es cierto? Puedo poner estos dos I primero y después agregarle o anexarle otro I, o podría poner todos los I completos. Pensemos que el I, si yo digo papas y hamburguesa y gaseosa, necesito que las condiciones sean verdadero para los tres para que sea verdadero.
Si aparece un falso por ahí, ya el i no se está cumpliendo. Recuerden lo estricto que es el i. Yo lo voy a hacer separado, pero imaginemos que lo puedo tomar también con las 3 y evitarme una columna más, ¿no es cierto? Y este último que está acá involucraría justamente a los 3 i. Una consulta. Sí. La anterior de la que acabas de pegar, ¿no sería al vicio, digamos? Sí, podés obviarla si querés hacer todas las i completas, que es lo que les decía recién. Claro, Como es muy... porque al poder tener dos condiciones y sí o sí las tres tienen que ser verdaderas y no te va a dar falso. Exacto. Sí. O sea, la condición del i es tan estricta que para que las dos sean, que para que sea verdadero, sí o sí todo tiene que ser verdadero. Y la última, vamos a, por una cuestión de espacio, le voy a poner f, que va a ser la función terminada ya, o sea, el total, que es cuando yo le agrego el entonces r que está ahí. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Insisto que podríamos haber achicado haciendo todos los i completos. Fíjense que 3 proposiciones de i se van a dar cuando se den papa y hamburguesa y gaseosa. O sea, la i funciona como verdadera siempre que todo sea verdadero. Si hay al menos un falso en un i, evidentemente eso es falso. Y lo que decía acá el compañero, este que está acá, puede llegar a ser innecesario si en realidad yo tomo como total este. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Qué les parece? ¿Lo dejo o lo saco? Si todos me dicen, bueno, mira, ¿se entiende? Estaría Saco una bueno columna. sacarlo, ¿no? ¿Lo saco? Yo creo que sí. Listo. Sí, yo lo sacaría. Pensemos en lo que hablábamos recién y lo que les aclaré justamente ahí al principio. Es decir, bueno, la condición es tan estricta que va a ser solo verdadero cuando las 3 proposiciones sean verdaderas. ¿Sí? Significa que estas 3 columnas van a dar verdadero. Evidentemente, es la única manera de que esto nos dé verdadero. Y el entonces R lo puse acá, pero bueno, podríamos poner en la fórmula completa, ¿no? Eso va a dar el resultado. Le puse F pensando en lo que es función o lo que es, podríamos poner una P de proposición, pero bueno, trato de no confundirlo con el P que es el P minúsculo que está ahí, que nos va a traer alguna complicación, ¿no? Bueno, y ahí se me acaba el espacio para poder poner una R, pero bueno, vamos a tratar de que se entienda y voy a cortar acá, a ver si puedo achicar lo más que se pueda este. Pero bueno, se va entendiendo, ¿no? Se entiende la propuesta de este. Sí, claro, se entiende. Bueno, analicemos entonces la primera de las columnas que nosotros tenemos acá, que es justamente P o Q. No es tan estricto el O, ¿sí? El O, con que haya al menos uno verdadero, ya es verdadero, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a ser P o Q? Siempre analizando las 2 primeras columnas, fíjense que estoy haciendo un análisis de las columnas, P o Q, verdadero, 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 vuelve a ser verdadero, verdadero o falso, cumple con al menos un verdadero, verdadero o falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, Y falso, 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 ¿no? falso y falso, falso, falso. ¿Quedó claro? Por ser un O, me basta o me es suficiente con que al menos uno de ellos sea verdadero para que sea verdadero. Y analizando, vamos entonces con este entonces. Vamos al entonces, que es justamente que es el condicional, ¿sí? Dijimos, va a ser verdadero cuando el entonces sea verdadero, ¿sí? Pensemos que las columnas a analizar van a ser la primera y la tercera, ¿no? En este caso, yo voy a analizar primera columna y tercera columna, o sea, P, entonces R. ¿Va a ser verdadero cuándo? Cuando R sea verdadero, o sea, cuando el entonces sea verdadero y cuando ambas sean falsas. Entonces pensemos la primera, verdadero, entonces verdadero, verdadero,
Verdadero, entonces falso, ese va a ser falso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, se cumple el entonces, fíjense, ¿sí? Falso, falso, se cumple el entonces. Falso, entonces verdadero, se cumple el entonces. Y falso, entonces falso, se cumple el entonces. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien, ahora Q y R. Ahora el análisis que hacemos entre Q y R, el que va a estar, lo que van a formar parte del análisis van a ser estas dos columnas. Vuelve a ser un entonces, por lo tanto, la condición para el entonces es la misma. Verdadero, 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 falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, es verdadero, 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 es verdadero, verdadero, falso, es falso, falso, verdadero, verdadero, cumple con el entonces, y falso, falso, es verdadero. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Bien, analicemos esta columna puntual en la cual tenemos dos i. La condición del i es exactamente la misma, es verdadera, única y exclusivamente cuando ambas proposiciones son verdaderas, en este caso son tres, por lo tanto necesito que sean verdaderas, única y exclusivamente cuando las tres sean verdaderas. Entonces fíjense, la primera es verdadero, 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 ¿sí? Fíjense que el análisis se hace entre estas tres columnas porque involucra P o Q, involucra P entonces R y involucra Q entonces R. La siguiente va a ser falsa, la siguiente va a ser verdadera, falsa, verdadera, falsa, falsa y falsa. ¿Está bien? Fíjense que por lo estricto que es el i, solamente va a ser verdadero cuando las tres proposiciones en este caso sean verdaderas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Y vamos a un entonces R. Bueno, acá sería lo que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser esta columna, ¿sí? Esta columna que está en verde, entonces la amarilla. Pero primero tiene que estar la verde. O sea, yo para la lectura de lo que estoy haciendo tiene que ser, primero leo esto, entonces ocurre R. ¿Sí? Algo a tener en cuenta para que ustedes lo puedan comprender. Fíjense que si hubiese sido un i o si hubiese sido un o, no pasa nada, porque es una o la otra, o una y la otra, ¿sí? Pero en este caso el entonces marca una condición. Bueno, ¿qué va a ser verdadero entonces verdadero? Dijimos que cada vez que R, en este caso fíjense que es parte de la condición del entonces, va a ser, cada vez que sea R sea verdadero, va a ser verdadero, y si se cumple que las dos son falsas, también va a ser verdadero, porque se cumpliría la condición o el condicional de entonces. Para la primera va a ser verdadero, el verde, entonces verdadero, R, verdadero. Falso, entonces falso, va a ser Verdadero. verdadero. Verdadero, entonces verdadero, Verdadero. verdadero. O sea, verde, entonces amarillo, ¿sí? Falso, entonces falso, también va a ser verdadero. También va a ser verdadero. Verdadero, entonces verdadero, también va a ser verdadero. Falso, entonces falso, va a ser verdadero. Falso, entonces falso, entonces verdadero. 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 Y falso, entonces falso, verdadero. Verdadero. Fíjense que Verdadero. este es el resultado, ¿sí?, de la proposición compuesta completa. El resultado de la proposición compuesta completa nos dice que eso es una Tautología. Tautología. Perfecto. Sí. Y si por el contrario nos hubiese dado todos falsos, evidentemente hubiese sido una contradicción. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Perfecto. Clarísimo. El armado, el resumen. Sí, profe, yo tengo una duda. Disculpe. En el anteúltimo caso, que es falso, entonces verdadero, ¿me lo podría explicar un poquito? Porque Este es que en el sería acá, único que...
¿Falso En entonces el ante... verdadero? No, columna verde, columna amarilla, falso, entonces perdón. verdadero, entonces verdadero. Bien. Este es falso, entonces verdadero. Perdón, falso, acá el último. Falso, Sí. entonces verdadero. Este penúltimo. Bien. Sí. Cuando vos tenés acá lo que se está cumpliendo o lo que vos tenés que tener en cuenta es que se cumple el entonces. Acordate que el entonces Sí. que yo les di recién es entonces puedo preparar café. Si yo puedo Sí. preparar café, no importa si hay o no hay agua. O sea, la Ok. condición anterior, acordate que no me va a importar si el objetivo es preparar café. Ahora, si yo no puedo preparar el café, ya no estoy cumpliendo con la condición. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos Sí, tengas perfecto. acá falso el primero, ¿qué es lo que no hay? No hay agua, en el ejemplo de recién. Sí. Entonces, ¿puedo preparar café? Bueno, significa que pudiste preparar el café. Estás cumpliendo la condición. Perfecto. Se cumple ese Lo entonces. importante es que se cumpla la condición. Claro, si ese entonces se cumple, es verdadero. Ahora, fíjate una cosa, Ok. cuando es falso y falso, la condición también se está cumpliendo. ¿Por qué? Y porque Porque decís, no hay bueno, agua, entonces no haces no café. hay agua, entonces no puedes hacer café. Exacto. Entonces la Profe, condición de ese entonces se está cumpliendo. Sí. disculpe, tengo una duda. Entonces sería solamente, se cumple esto cuando es verdadero, entonces falso, ¿no? En ese caso sería falso. En ese caso sería falso, porque el entonces ya no lo está cumpliendo. Sería el único caso, ¿no? Sería el único caso en el que te daría falso. Ok, Verdadero entonces falso es falso. ok. Antecedente Gracias. verdadero, consecuente falso. Muchas gracias. De nada. Sí, Perdón, antecedente. pero ahí A no ver, quedó verdadero. O sea, si en la columna amarilla tengo en el anteúltimo verdadero y después tengo falso, no tendría que ser no. falso. Acordate que se lee del verde al amarillo. Acordate cómo Ah, está escrito acá, mira. ujú, Claro, perfecto. sería el antecedente, solo es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Exacto. Exactamente. No hablé de antecedente y consecuente, bueno, porque no está dentro del material y no lo hemos propuesto de esa manera, pero sí, todo aquel que ya lo haya desarrollado de esa manera, no hay ningún problema. Antecedente, obviamente, que está primero, consecuente, el que da consecuencia de esa condición. Bueno, chicos, nos hemos pasado del horario. Yo sé eh, que es un planazo, como dijimos al principio, la lógica del sábado a las 10 de la mañana. Es un muy buen arranque de sábado. Así que, bueno, nada, nos hemos pasado un poquito ahí, es hasta las 12, o teníamos hasta las 12, pero bueno, abro un pequeño paneo muy rápido, si alguien que me quiera hacer una consulta muy rápida, Yo te quiero hacer una así consulta, si es no se posible. nos alarga mucho. Sí, te escucho. Si en lugar de tener dos i, viste, que conectan todo lo que está entre paréntesis, tenés un i Sí. y después poner un no, o al revés, o no importa. Vos para, como digo, contrastar los datos, digamos, vos Ujú. pones el primer paréntesis, después el i y el segundo, y después al lo, vos agarras el segundo y el tercero. Es una muy buena pregunta. Eso va a depender de algo que está justamente en la siguiente unidad de esta que estamos viendo, que se llama jerarquía de operaciones. Tiene que haber una Bueno. jerarquía, justamente va a estar, es como si yo te dijera, bueno, mira, 3 por 4 más 5. Tiene una jerarquía matemática que vos siempre decís, bueno, separo los términos en los más y en los menos. Entonces vos sabés que vas a resolver primero y que vas a resolver después. Ah, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces, bueno, para la lógica existe esta misma jerarquía, está dada la jerarquía, está dada por los i y por los o, la jerarquía del uso de la lógica, ¿sí? Pero va a depender mucho de los paréntesis. Vos vas a tener que marcar o diferenciar con un paréntesis justamente lo que querés hacer primero y contrastarlo después con lo que querés hacer después. Dale, perfecto, muchas gracias. No hay por qué. Profe, buen día a todos. Hola, buen día. Sí, te escucho. Yo antes de que obviamente se habilitara lo del preingreso, me Ujú. copé y empecé a estudiar lo que es lógica proposicional. Excelente. Y lo mismo de excelente. operaciones, jerarquía de operaciones. Lo de Buenísimo. ya de programación dije, eso lo agarro o empiezo a aprender en el preingreso. Entonces lo de la lógica proposicional, lo que me costó es Ujú. lo de las equivalencias. Bien. Sí, yo te Eso lo dejo un vamos poco. a ver
Y yo te dejo un poco tranquila con respecto a lo que vas a ver ahora de equivalencias, como para que vos lo tengas en cuenta, pero lo vas a profundizar mucho más una vez que entres en el cursado. La perfecto. equivalencia lo que te permite a vos es que vos, con el Simplificar. armado de una proposición, ¿sí? Si es equivalente a la otra proposición, vas a llegar al exacto mismo resultado de la tabla de verdad, que es lo que vimos recién. Sí, ¿Sí? sí, sí. Con la diferencia de que una puede estar expresado de una manera más chiquitita que la otra. Como yo les he Claro. explicado recién, viste que el bicondicional son dos condicionales. Ujú, sí. Bueno, si vos haces los dos condicionales, vas a llegar al mismo resultado que el bicondicional. ¿Qué sería el bicondicional? Como una simplificación a dos condicionales juntos. Ujú, Es equivalente al resultado de dos condicionales juntos. ujú. ¿Me entendés? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros tratamos de que justamente ustedes aprendan en esta parte del pre, que es bastante escueto y es bastante cortito, bastante rápido? Lo que nosotros logramos o tratamos de que ustedes logren entender es que no necesariamente siempre te vas a encontrar con una expresión de una proposición compuesta muy larga, sino que podés encontrar una proposición simple, perdón, una proposición compuesta más cortita, o sea, más simplificada, y llegar exactamente al mismo valor de verdad. Eso para la programación es sumamente fundamental porque evita código. Claro. Te evita código que vos tengas que hacer. Si vos podés simplificarlo, justamente te va a evitar una parte del desarrollo lógico, ¿no? Ese es como decirte, esa es la comparación que nosotros podemos dar. Pero O bueno, sea que lógico proposicional, como vamos a ver más en el cursado, más en profundidad. vas a tener una unidad específica dentro de lo que es matemática. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero bueno, te Gracias. sirve esto como para no entrar en papel blanco, o sea, no vas a entrar en Claro. blanco, vas a tener ya unas herramientas y bueno, No, a mí me justamente recopó la tabla de verdad, todo eso. ahí vas a empezar. Buenísimo, 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 buenísimo. Gracias, profe. No hay por qué. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Creo que ya pasó de ser un plan de desayuno, el encuentro pasa a ser un plan de almuerzo, entonces ya estamos Mate y pisando. torta frita, está Ah, frío. matecito, está perfecto, ahí me copo. Consulta. Así que bueno, chicos, si no hay ninguna otra consulta y si la hubiera la otra consulta, porfa, utilicen los canales, utilicen los foros. Estamos atrás de ustedes, eso sepan que no están solos. Sacamos el miedo de la evaluación, se los aclaré al principio, se los vuelvo a aclarar y se los aclaro 1000 veces. Sáquense de la cabeza la evaluación como una evaluación estricta, sino que traten de llevar este proceso como un encadenado de actividades y la actividad final es un cierre de las actividades anteriores. Pensémoslo de esa manera. Nuestra idea no es para nada hacer un filtro justamente al final de lo que sería el cursado. Sería totalmente inútil que nosotros hagamos todo este esfuerzo para que ustedes aprendan y en el final poner un filtro para que ustedes se filtren en el cursado, ¿no? No tiene lógica si es que lo hacemos asemejar a lo que hemos visto hoy. La idea es que acompañarlos, el final es un cierre de este ciclo, tiene estos procesos, que estos procesos son justamente los tiempos que nos lleva que ustedes aprendan estas pequeñas herramientas para después enfrentarse al cursado que sí ya tiene la carrera de manera estricta, de manera más universitaria, obviamente, en el plano de lo que ustedes van a desarrollar. Así que nada, quítense el miedo, practiquen, equivóquense. La idea es que lo hagan 25.000 veces, que esas 24.999 anteriores estén mal y que si la última está bien, el proceso de conocimiento y de aprendizaje quedó adentro de la cabeza. Muchas Esa es gracias, nuestra profe. La idea, verdad ese es fue el muy propósito. generoso. Una consulta. Gracias. profe. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá nomás llegamos. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, utilicen los canales, los foros. Mensajería interna me mandan, yo contesto o trato de contestar lo más rápido que se pueda. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Buen fin de Profe, saludos.